Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos al maestro Lauro Luis Hernández Vera. Él es colaborador del cuerpo académico Técnicas y Materiales en Sustentabilidad de Construcción, en donde participa la doctora Heidi Gómez y el doctor Herwin de la Facultad de 5 de Mayo de Arquitectura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pues bien, el arquitecto Lauro Luis Hernández, él es arquitecto por la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo de la UABJO. Tiene un máster en conservación y restauración, pintura y cultura en el Centro de Arte y Restauración Gaia, homologado por Valencia, España. Y bueno, tiene una serie de cursos, pero también ha participado en seminarios y su actividad principal y profesional está ligada directamente a la restauración de edificios, entiendo, de carácter histórico, tanto aquí en Oaxaca como en otras partes. Bueno, para esto le voy a dar la palabra al maestro Lauro para que nos vaya explicando en qué consiste su actividad profesional primero. Pues maestro Lauro, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Pues más bien si nos pudiera explicar esta especialidad de la arquitectura, ¿en qué consiste? Mire, básicamente la especialidad en restauración es una gama muy a detalle de la restauración. Lo hemos visto muy actualmente, sobre todo con los eventos de los sismos que se dieron en el 2017 y hasta la fecha, en que muchos de los inmuebles, tanto históricos como catalogados como no catalogados, se han estado interviniendo y a veces con poca fortuna también fueron demolidos muchos inmuebles de carácter histórico que eran vernáculos o tal vez de uso cotidiano de la gente común, que al tener el desconocimiento de esta rama de la arquitectura, en que los edificios y que los bienes se pueden restaurar, pues se dieron a la tarea de demolerlos, ¿no? En vez de restaurarlos. Afortunadamente existe la presencia tanto de asociaciones como de fundaciones, como del propio interés del gobierno federal por parte del Instituto de Antropología e Historia para conservar y preservar estos inmuebles en mayor medida de lo posible. Afortunadamente en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, existe la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo, en donde existe esta maestría, ¿no?, de restauración de bienes inmuebles. Yo tengo cierto conocimiento en esta rama, pero no es mi especialidad. Mi especialidad es la restauración de bienes muebles. Los bienes muebles van, digamos, intrínsecos muchas veces a un inmueble. En este caso, digamos, un inmueble como un templo histórico, pues los inmuebles o inmuebles por destino podrían ser las puertas históricas, podrían ser la pintura mural, podría ser los retablos que existen en el templo. Y los bienes muebles, pues las pinturas de caballete, las esculturas, todos los bienes que se encuentran alojados al interior de este bien. Entonces mi especialidad específicamente es más enfocada hacia los bienes muebles. Muebles, como estas pinturas, pero entonces va ligado directamente a un carácter prácticamente artístico, ¿no? Exactamente, sí, sí, yo tengo la fortuna de traer en las venas la sangre de mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre, que se dedicaron a esta labor. Entonces yo al estudiar arquitectura logro compaginar los estudios, me doy a la tarea de estudiar un máster para poder tener sobre todo la capacidad técnica y digamos que ética de estas intervenciones, ¿no?, para poder hacerlos como se debe de hacer. Hay ciertos criterios que hay que seguir siempre en una intervención para llegar al resultado óptimo, ¿no?, de la conservación de estos bienes. Ya. Veo por su reseña curricular que ha participado en la restauración de varios templos. Sí, pues como le comento, he tenido la fortuna de trabajar tanto con otras empresas, para otras empresas, como para nuestra empresa misma, restaurando tanto retablos como imágenes que se contienen. Y en cooperación con el Instituto de Sustentabilidad, nos hemos dado a la tarea de enfocar la enseñanza también dentro de este nivel,
sobre la experiencia que hemos tenido directamente. Muchas veces nos apoyamos precisamente cuando toca ver algún tema acerca de la intervención en elementos de madera, por ejemplo, que normalmente en la Facultad de Arquitectura, en la licenciatura, se ve poco y que no hay, digamos, alguno de los profesores que tenga especialidad. Entonces ahí es donde yo entro, ¿no? Por invitación de la doctora Heidi y el doctor Herwin, entro, digamos, a dar este tema específico en conservación, por ejemplo, de retablos, ¿no? Cuando se trata de un retablo de grandes dimensiones y que muchas veces hay que intervenir a lo mejor alguna grieta en el muro y no se puede acceder a ella por la presencia del retablo, pues hay que desmontar ese retablo para poder trabajarla, ¿no? Para poder trabajar todo el muro y el inmueble vuelva a su estabilidad. Ya. Entonces esa restauración del retablo se hace una vez que se hace primero la restauración del muro y sobre eso lo vuelven a instalar, ¿o cómo? Al contrario, de hecho, para poder acceder al muro hay que primero o proteger el retablo o retirarlo, porque el muro está oculto detrás del retablo. Si por ejemplo nos referimos al templo de San Felipe Neri, por ejemplo, nosotros vamos y todos los muros están cubiertos de retablos. Sí. Entonces, si hay una grieta en esos muros, no se logran ver tan fácilmente, o una persona, un albañil, no puede acceder a esa área. Entonces, lo que toca es desmontar ese retablo con todo el conocimiento que implica, para que entren los albañiles a trabajar, a subsanar esa grieta y luego nuevamente volver a montar el retablo. Y esta labor hemos tenido la fortuna de hacerla. Digo fortuna porque es trabajo y es un trabajo muy bello, pero desde los sismos del 2000 que se acaecieron del 99 y el 2000 que se acaecieron aquí en Oaxaca, tuvimos esa actividad. El Fonden por parte de antropología pues encontraba esos detalles, ¿no? Grietas detrás de los retablos, en los muros, y no había el conocimiento muy fuerte de cómo intervenir esos bienes. Entonces llaman a una restauradora de bienes muebles de licenciatura, y prácticamente yo entro como a fungir de intermediario entre los arquitectos y entre la restauradora, gracias a que yo tengo tanto los conocimientos de arquitectura como la vena familiar que ya le explicaba de conocer los retablos. Entonces, lo que el arquitecto quería me lo hacía conocer y la restauradora me daba a conocer los criterios de intervención. Entonces, tuvimos la fortuna, como le digo, de trabajar, por ejemplo, en el retablo principal de San Juan Bautista Coixtlahuaca, que es un retablo muy grande, de grandes dimensiones. Cercanos también pues en los retablos de Santiago Teotongo, igual tuvimos que desmontarlos. Estuvimos en la Mixteca como hasta la zona Mije, por ejemplo, ¿no? De las zonas más alejadas, ¿no? En Santiago Atitlán, en la zona también de Yanguitlán, Tepozcolula, toda la zona de la Mixteca y parte de la sierra también, y obviamente aquí en los valles centrales. Entonces eso nos ayudó a conocer también un poquito del estado y de su diversidad cultural, pero de su unidad artística e histórica, ¿no? Sí, claro. Respecto a la Mixteca, a mí me da curiosidad, ¿no? Porque está un poco identificado el recorrido dominico, ¿no? Le llaman, tiene la ruta dominica. La ruta dominica. Sí. Que de alguna manera la identifica con cierta corriente, digamos, de retablos, sí, que mucho de ellos se habla que tal vez tiene laminado en oro. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, pues es precisamente la zona de la ruta dominica, como se le denomina actualmente, pues se engloba sobre todo los exconventos y templos de los más importantes, ¿no? Los más magníficos, que son Coixtlahuaca, San Juan Bautista, Tepozcolula, San Pedro y San Pablo, y Yanguitlán, Santo Domingo. Esos tres inmuebles pues son de grandes dimensiones y resguardan pues bienes artísticos y retablísticos de gran magnitud. Hemos tenido la fortuna de trabajar en ellos y, como usted dice, lo que llama muchas veces la atención pues es lo que brilla, ¿no? El oro, ¿no? Tenemos la fortuna de contar con Santo Domingo aquí en Oaxaca, y pues ahora sí que ahí todo lo que vemos que brilla, ahí sí es oro. Entonces,
Gracias a eso pues hay un interés de la gente y pues yo gracias a ese trabajo de la aplicación de hoja de oro es que entro en este ramo, porque ya le comenté dos veces, mi bisabuelo se dedicaba a eso, mi abuelo y mi padre fueron doradores directamente del retablo de la Virgen del Rosario y de mi padre del retablo mayor de Santo Domingo. Y nos ha tocado trabajar también, tengo la fortuna de haber yo dorado el retablo de la Capilla del Santísimo y otros elementos también del templo. Entonces, ese oficio del dorador hizo que nos surgiera ese interés. De hecho, yo agradezco a algunos compañeros, amigos restauradores con licenciatura que me invitaron, por ejemplo, a trabajar en la restauración de un retablo en Santiago Xochila. Y gracias a eso, pues también me aumenta y me incrementa el interés por tener los conocimientos científicos y teóricos de la restauración, no quedarme nada más con lo empírico que yo ya sabía por parte de mi padre. Entonces me doy a la tarea de buscar en un sitio en donde estudiar y encuentro este máster, ¿no? en Valencia, en España. Y si no hubiera tenido esa oportunidad de trabajar directamente junto a restauradores, tal vez no hubiera tenido esa inquietud en conocer más, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues lo he combinado y afortunadamente ahorita, pues tenemos trabajo, ¿no? Ahorita estoy trabajando también con otro equipo de restauradores, todos seguimos trabajando en bien de los inmuebles, en Tlalistac de Cabrera, en San Pablo Etla, en muchos lugares afortunadamente hemos trabajado y con estas empresas trabajamos a la par. Ya. Ahí me surgen dos preguntas. Se han mencionado mucho a los restauradores. Hasta donde tengo entendido también muchos artistas plásticos ligados a Bellas Artes de la UAMJ se han dedicado un poco a esto. ¿Qué diferenciación habría con estos restauradores que se han especializado también en algunos retablos, no siempre, pero en algunas ocasiones, y aquellos que están haciendo pues esta diferenciación que haces, ¿no? Tu vinculación con la arquitectura, de considerar tanto el entorno de construcción, en donde están muchas veces incrustados los retablos o cualquier otra obra artística que se vaya a restaurar, ¿no? Claro. Sí, hay una diferencia muy clara y que es muy, muy importante, porque a raíz de la restauración del exconvento de Santo Domingo, creo que fue en el 94, si no me equivoco, mucha gente ingresó al área de restauración del exconvento. Sin embargo, como dices, pues se contrató a gente, sobre todo con habilidad manual, decorativa. Exacto. Y en ese punto creo que se perdió un poquito el límite de hasta cuál es el límite de un artista plástico y de un restaurador. Desafortunadamente hubo después algunas intervenciones de los artistas plásticos que tienen la formación de crear, ellos aprenden a crear obra y la intervención directamente en el inmueble no era crear, era restaurar. Entonces muchos de los elementos pues tuvieron modificaciones estéticas por esa mano, ¿no? Obviamente no son tan notorias, los que trabajamos ahí lo sabemos y podemos ir y lo identificamos inmediatamente, o alguien conocedor lo puede identificar, pero ese es un poquito el riesgo de que un artista plástico funja como restaurador, es un riesgo. ¿Por qué? Porque no tienes bien cimentados los criterios y los lineamientos teóricos de la restauración. La restauración es muy, muy, muy tajante y se basa sobre todo, bueno, yo siempre lo recalco, en 5 criterios de restauración. El primero, y que es el más importante, es la fidelidad. La fidelidad es respetar al bien al máximo. Como uno lo encuentra, no puede uno alterar ese acto creativo de la persona que lo hizo. Nosotros como restauradores únicamente vamos a entrar a restaurar esa imagen que él creó. No vamos a cambiar la imagen ni vamos a alterarla. Entonces ese criterio de fidelidad es muy importante. El otro criterio, no tienen orden, pero son importantes todos, es el criterio de reversibilidad.
La reversibilidad habla de que todo el trabajo, todo proceso o todo material que nosotros integremos a ese bien tiene que ser reversible, tiene que ser fácilmente retirado en caso necesario sin dañar el original. Esto es que si yo agrego, por ejemplo, un barrote o un polín de madera de cedro en un retablo de pino, yo fácilmente en algún momento pueda quitarlo sin necesidad de romper el retablo original. Entonces tengo que tener los conocimientos en ensambles, en compatibilidad de materiales, todo esto para que pueda liberar lo que yo hice con el original. Eso con el fin de preservar el original, que es lo valioso. Otro de los criterios es la legibilidad, precisamente, como le comentaba. Todo lo que uno haga como restaurador tiene que notarse, tiene que ser evidente de que alguien lo hizo en tiempos recientes. Esto como es, muchas veces nosotros vemos una pintura muy famosa, por ejemplo, de Rubens o de Caravaggio o algo así, y sabemos que está intervenida, pero no lo notamos a simple vista. Hay técnicas que pueden hacer que nosotros identifiquemos eso. Las técnicas a veces son a simple vista, acercándonos a 20 centímetros de la obra, nosotros podemos ver una trama en la que está hecha con puros puntos o está hecha con puras líneas, y no es una pincelada como la del autor original. Eso se puede hacer así. Hay otras técnicas también que tal vez se ve la pincelada, pero si nosotros sometemos la obra a un análisis de luz ultravioleta, por ejemplo, nosotros notamos la inflorescencia diferente de la luz ultravioleta de los materiales nuevos a los materiales antiguos. Entonces hay técnicas para identificar eso, y eso lo hace legible. Entonces podemos dilucidar cuál es nuevo, y con eso retirarlo fácilmente si necesitamos hacerlo, respetando el original. Y otro de los criterios es la durabilidad. Eso significa que lo que yo haga tiene que durar por lo menos el mismo tiempo que ha durado la obra. Entonces, si la obra tiene 200 años, pues lo que yo haga tiene que durar 200 años también. ¿Para qué? Para que esta obra permanezca por lo menos otros 200 años. Garantizar ese trabajo. Y el último, y creo que es muy importante, es el criterio de la mínima intervención. La mínima intervención habla de que si yo veo que algo está estable, que no le está causando ningún daño, que no está alterando la imagen estética, que no corre en peligro la obra en su existencia, mejor no lo toco. Lo dejo así con tal de que se conserve, porque muchas veces los tratamientos que se hacen en una obra le implican deterioros o le implican daños a futuro, ¿sí? Antiguamente, por ejemplo, nos comenta la historia de la restauración que se utilizaban materiales completamente que ahorita no se harían, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado en las esculturas del retablo de Coixtlahuaca, por ejemplo, encontramos semillas de tomate en las hendiduras de las esculturas. ¿Por qué? Porque las limpiaban con tomate, ¿no? Con jugo de tomate. O hemos encontrado igual restos de algunas plantas o algunas fibras también que implican que alguien les hizo algo, pero ese algo lo puede dañar. Entonces, toda intervención que nosotros hagamos puede llegar a dañarla. Entonces, si no lo necesita, es preferible no intervenirla. Ya. Pues parece una actividad casi, voy a llamarle quirúrgica. Exacto. Sí. ¿Verdad? Pues fíjese que cuando trabajamos con las comunidades, llegamos y nos presentamos así. Somos los médicos de las imágenes, somos los doctores de los retablos, somos los curanderos tal vez de los cuadros, ¿no? ¿Por qué? Para que tengamos ese respeto de las personas, porque muchas veces llegamos y nos toca desvestir a la Virgen, ¿no? Ya, entonces no cualquiera lo puede hacer por las costumbres, las tradiciones, por la fe. Y nosotros tenemos que llegar y explicarle a la gente que vamos a hacer un bien por la pieza, ¿no? Entonces siempre existe ese gran valor antropológico de una intervención,
que hay que dialogar con la gente, que hay que convivir con ellos, hay que entender el sentimiento que ellos tienen para tener un resultado óptimo, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer siempre ese diálogo con las comunidades. Claro. ¿Y los murales también entran en esta gama de restauración o no? Sí, también. También. Sí, hay una diferencia, como al principio lo explicaba, entre bienes muebles. Los bienes muebles son los que se pueden mover fácilmente de un lado para otro. Esculturas, pinturas, todo esto. Y existen los bienes inmuebles por destino. Son los que se pueden mover, pero no tan fácil. Como un retablo, ¿no? Un retablo no cualquiera lo mueve. Sí, sí. Una puerta tampoco es tan fácil de mover. La pintura mural, precisamente también. Se puede mover, pero es un sistema muy complicado. Entonces son inmuebles por destino. O sea, no se puede mover. Se ha dado el caso últimamente, por ejemplo, en las intervenciones de los sismos, que la grieta pasa en el núcleo del muro y el aplanado tiene presente pintura mural. Entonces, ¿qué hacemos, no? Tenemos que quitar ese aplanado para poder intervenir las piedras o los ladrillos con los que está conformado el muro. Entonces se hace una técnica bastante complicada que como le digo, la mínima intervención es lo óptimo. O sea, lo que no se puede hacer, pues es preferible no hacerlo, pero muchas veces es necesario. Entonces lo que se hace es se aplica un velado de protección, un material como si fuera un soporte o algo que cargue la pintura por el frente, se separa por medio de herramientas muy cuidadosamente el aplanado del muro, el aplanado de los ladrillos o de las piedras, y se va arrancando. Se hace un estrapo, viene del italiano, que es arranque, ¿no? Se va arrancando hasta que se libera y se tiene abajo el aplanado con todo y pintura. Se puede intervenir el muro y nuevamente cuando ya está, se regresa a su lugar. Son de las técnicas más difíciles de hacer porque corre el riesgo la pintura mural de deteriorarse. Sí, entonces, suena bastante. Y bueno, lo pienso mucho porque la mayoría de los templos aquí que he visto en México tienen pinturas murales tanto en las bóvedas, ¿es correcto? Sí, ¿no? Las bóvedas como en los muros, ¿no? Sí. Ahorita como ejemplo, o sea, nosotros todos estamos aprendiendo mucho en este caso de los sismos, ¿no? Muchos templos que con el paso del tiempo la gente por mantenimiento, por conservación, pues los pintan de pintura vinílica y fueron cubriendo, fueron tapando estas pinturas. El Instituto de Antropología e Historia detecta esto, ¿no? De que gran parte de los inmuebles tienen pintura mural. Entonces, en todos los dictámenes, en todas las minutas se indica, se tienen que hacer calas estratigráficas para identificar si existe o no existe la pintura mural. Y para que la empresa arquitectónica en restauración pueda intervenir con toda la confianza o se tenga que esperar a que se intervenga primero la pintura mural. No, bueno, se va entendiendo el sentido del proceso que tiene una restauración de inmuebles y de muebles históricos, ¿no? Sí. Porque son varios momentos de intervención, como le llamas. Y ahora, en ese sentido, ¿cuál sería tu opinión respecto a cuál es el sentido de mantener la originalidad, por ejemplo, de que no se toque naditita de lo que el original estaba planteando, ¿no? Exacto. Casi siempre que llegamos a un inmueble a intervenir o a platicar con la gente, dialogamos y les hacemos el comentario de qué pensarían que el abuelito de la familia se los cambiáramos y les entregáramos a un muchacho. Pues obviamente dicen, pues no es lo mismo, ¿no? Pues exactamente pasa lo mismo con una restauración. De nada sirve que yo elimine el original, lo viejito, y pongo algo nuevo. A lo mejor lo puedo hacer mejor, ¿no? Con una técnica más bonita, más atractiva, pero no tiene ese valor histórico. Ya pierde esa historicidad que ha pasado por él. Y les comentamos, esta imagen que tiene 300 años aquí en su templo, ha visto pasar a todos ustedes desde que venían a misa, que venían a comunión, desde que se bautizaron, desde el origen, siempre han venido al templo. Y esa imagen ha estado allí siempre. Ustedes, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, han estado
y han pasado por esa imagen. Entonces, ese tesoro ya lo lleva intrínseco. Ese es el valor histórico de esa pieza. Ya. No vale la pena eliminarlo por muy apolillado, por muy deteriorado que esté. No vale la pena cambiarlo por uno de fibra de vidrio o uno de yeso. ¿Sí? Tiene ese valor. Y afortunadamente la restauración ha avanzado tanto tecnológicamente, científicamente, manualmente, que prácticamente todo se puede restaurar. Todo se puede restaurar. En este sentido, también muchas veces es importante tener el valor antropológico de las piezas. Una pieza, cuando está en culto, cuando está dentro de un templo, sigue teniendo ese valor intrínseco, de que la gente va a verlo y va a rezarle, va a pedirle milagros, va a pedirle favores, va a pedirle perdón. ¿Y qué pasa si ven a una imagen sin una mano, o con una grieta en el rostro, ¿no? Entonces ellos pierde valor para ellos, ¿no? Entonces hay que recuperar esa imagen para que ellos retomen esa fe nuevamente. Lo que no pasa cuando está en un museo, una pieza. Una pieza museable, no es necesaria devolverle esa imagen. Al contrario, hay que hacerla más didáctica para que la gente que asiste a un museo a ver una pieza entienda que está hecha con madera, que tiene recubrimientos de carbonato de calcio, de cola orgánica, de hoja de oro, de pintura al óleo, todos los materiales para su conocimiento. Pero podemos dejarla sin una mano, podemos dejarla sin un ojo. ¿Por qué? Porque ya no motiva a eso, ya no tiene su valor de fe. Vaya. Y en tu experiencia con esta vinculación con estudiantes de posgrado, entiendo, de arquitectura del 5 de mayo, ¿qué interés has notado en estos jóvenes, si es que les interesa o no? ¿Tú qué observas en esa experiencia? Pues sí, siempre el platicar con ellos, o sea, alguien que esté estudiando una maestría o un posgrado, es obvio que está ávido de conocimiento. Entonces es muy interesante porque cambia muchas veces el sentido de una cátedra. Si es dirigida a alumnos de licenciatura que únicamente están yendo por cumplir su hora, digamos, de clase, a los que ya están en un posgrado. Cuando ya están en un posgrado tienen ese interés realmente de la materia, ¿no? Entonces sí se nota una gran diferencia. Normalmente cuando acabamos de dar una clase con alumnos de licenciatura y decimos, ¿alguien tiene alguna pregunta? 2, 3 preguntas nada más. Y en cambio, cuando estamos con alumnos de posgrado, ahí sí surgen muchísimas preguntas y hasta surgen propuestas de temas, de hacer temas más específicos, más a detalle, ¿no? O hasta de experiencias, ¿no? Que yo les cuente cuando desmontamos los retablos de Yanguitlán, o que yo les cuente cuando trabajamos en Santo Domingo. Entonces sí se ha dado, ¿no? ese interés, afortunadamente. Y Oaxaca, al lugar a donde vayamos, ahí hay una pieza histórica, ¿no? Por atender. Desafortunadamente recursos es lo que hace falta. La cultura tiene muy bajos recursos y el Instituto de Antropología e Historia no se da el abasto para aportar. Entonces, económicamente, entonces lo que aportan pues es la supervisión, la asesoría, ¿no? En ese sentido. Y que ya quisiéramos tener una gran cantidad de recursos dedicados a la cultura y directamente a la restauración de estos bienes, ¿no? Que muchos están perdiendo. Con poca fortuna he llegado a comunidades en estos años y me he dado cuenta de que retablos completos están perdidos o deshechos o sin interés, ¿no? O cayéndose de polvo, ¿no? Qué pena. Pues muchísimas gracias por habernos compartido esta experiencia. Yo creo que para el caso Oaxaca, como bien apuntabas, es de suma importancia, ¿no? Pues seguimos hablando de estos temas y más en su programa Ciencia en la Universidad. Espero que nuevamente nos sigan acompañando y que pasen buen día.